A quien damos la bienvenida al programa. ¿Cómo está, ministro? Gusto de tenerlo en El Pueblo es Noticia, con este trabajo arduo que se está realizando a nivel nacional. Desde muy temprano están reunidos con el presidente. ¿Qué temas se están tocando? ¿Están todos los ministros? Cuéntenos un poco en esa actividad que está desarrollando en este domingo el presidente Evo Morales. Buenos días. Sí, nos hemos reunido el día de hoy de forma excepcional, domingo gabinete. Y se están analizando varios temas. Uno de ellos es este de las emergencias suscitadas en todo el país. También se está viendo el tema de los actos del marzo, es decir, los actos con miras a la demanda marítima y al 23 de marzo. Y otros asuntos varios que teníamos pendientes de otros temas, ¿no? Pero yo diría que los centrales son esos, ¿no? El tema de la demanda marítima y el reporte de las emergencias y las acciones que se están tomando en todo el país. Ministro, ¿cuál es el último dato con todas las lluvias que persisten? Porque seguimos con lluvias acá en el occidente, particularmente en La Paz. Ha continuado lloviendo las últimas 24 horas en las zonas afectadas. ¿Cómo está la situación? ¿Qué reporte tiene? ¿Cuántas familias en este momento están afectadas por las lluvias, riadas y en albergues? Mira, tenemos ya 9.600 familias afectadas en todo el país. Es una cifra que está creciendo significativamente de día a día que pasa, y es básicamente por los desbordes que están dando en el departamento del Beni. No son desbordes de la magnitud del año 2014 en el Beni, ni tampoco desbordes con la fiereza que se ha dado en Tiquipaya, por ejemplo, ¿no? Con mazamorra, violentos, etcétera. Son más bien desbordes paulatinos que se están dando en diferentes comunidades. Lo bueno es de que estas comunidades conocían ya de estos desbordes, entonces han tomado previsiones para evacuación junto con la gobernación del Beni. Pero estamos, mira, 9.600 familias ya en todo el país y lamentando ya 6 decesos en todo lo que va de las emergencias de este año. Ministro, ¿se esperaba un segundo golpe o se espera un segundo golpe? Y comienzo por el tema que usted está tocando en el Beni. Los ríos han subido de caudal en estos últimos días. ¿Qué municipios serían los más afectados, particularmente en el Beni? No han subido significativamente, ¿no? El caudal de los ríos en el Beni, pero igual se sigue esperando el golpe de agua para finales de esta semana que empieza. Como te digo, no va a ser histórico este desborde, pero conlleva, pues, ¿no?, la evacuación de varias comunidades que van a lugares destinados que se llaman albergues, y ahí es donde se necesita, por ejemplo, vituallas, se necesita alimentación extraordinaria, se necesita garantizar cobijo mínimo. Si no dan abasto los coliseos que se montan, hay que armar campamentos con carpas. Por lo tanto, es un trabajo complejo, y se lo va a tener que desarrollar ya en los próximos días. Lo bueno es de que allá hay un comité de emergencias ya con mucha experiencia, ¿no? Porque esto sucede cada año en el Beni. Entonces el gobernador está comandando eso junto con sus alcaldes, y Defensa Civil está ahí también, Fuerzas Armadas y otras instituciones. Por lo tanto, creemos que el impacto no va a ser duro, pero tener familias siempre fuera de su vivienda es, pues, para nosotros una preocupación constante, ¿no? Porque eso puede generar daños colaterales, como por ejemplo enfermedades infecciosas, puede generar estrés psicológico en niños y niñas, etcétera, ¿no? Entonces estamos viendo ahí la posibilidad de que se reduzcan al mínimo las posibilidades de los daños colaterales que va a significar esos campamentos. ¿Cómo está la situación en Potosí con el reporte que hemos tenido de Tupiza? Indudablemente hay que reconstruir esas viviendas que se han caído, pero el trabajo, sobre todo en los albergues, ministro, ¿qué reporte? Por ahora está controlado. Los albergues, no todas las familias han tenido que ir al albergue. Eso es una buena noticia, porque siempre la situación de una familia en un albergue es precaria, ¿no? Por más que montes de la mejor forma, de acuerdo a estándares internacionales de ayuda humanitaria, montes un albergue en las mejores condiciones, siempre es precario a estar alojados en una vivienda de alguien, ¿no? Donde tenga un baño, donde tenga una cocina, donde los niños tengan un espacio mínimo para desarrollar sus actividades, etcétera.
Entonces, no son ya muchas las familias que se encuentran en albergue, pero continúan las tareas en el río para tratar de evitar cualquier otro desborde. La gobernación es la que se ha hecho cargo de ese operativo y están trabajando allá el equipo pesado de la gobernación del gobernador Juan Carlos Cejas. Eso quiere decir que el río bajó ya en la cantidad de agua, sí, ya no hay ninguna amenaza, sobre todo en Tupiza. Sí, significativamente el agua está mucho más baja, no hay amenaza de desborde. Aún así, nuestras Fuerzas Armadas ahí, que está la 10ª división, están a pronto ante cualquier eventualidad, pero ya sea las casas que estaban más cerca al cauce del río, ya se ha instruido su desalojo, y bueno, en cualquier momento, yo diría en un par de semanas más, el alcalde ya va a poder determinar el levantamiento de la alerta, por lo tanto podrán retornar a sus casas las personas que han abandonado. Hace un momento conversábamos con el ministro de Obras Públicas y nos decía que ya se ha logrado controlar el río Taquiña. Esa es una buena noticia, sobre todo el encauce del agua desde la cuenca hasta el lugar afectado. Ministro, ¿qué reporte tiene, primero, de ese tema, sobre todo por la seguridad y la tranquilidad de la gente allá en Tiquipaya? Y el segundo, en las últimas horas se ha encontrado ya la 4ª víctima, ha sido rescatada del lodo. Sí, mira, es una pena ir encontrando así los cadáveres, porque en cada víctima hay una familia destruida, en cada víctima hay la pena de toda una comunidad por lo sucedido, porque son muertes en situaciones realmente desastrosas, pero bueno, se ha encontrado el 4º cadáver y todavía hay un 5º cadáver que se está buscando. No hay mucha certeza de la información que nos han dado, pero con lo que nos han dado ya el equipo de la policía, es el equipo Versa de rescate y búsqueda, y también el SAR de la Fuerza Aérea siguen haciendo las tareas de búsqueda y rescate, y lo van a seguir haciendo hasta dar con ese cadáver. En paralelo a lo que ha hecho el ministro de Obras Públicas, que es encauzar el río, ¿no? Reencauzar el río se ha vuelto una tarea muy difícil en Tiquipaya, porque el verdadero cauce del río ha desaparecido con la cantidad de lodo que ha bajado desde la cabecera. Eso significa que se ha atomizado el agua en varios riachuelos, digamos así, que han atravesado parte de la ciudad, y algunos han llegado a su cauce natural más abajo, pero otros han seguido por medio de las calles de Tiquipaya. Entonces era una tarea de vital importancia reencauzar el río, y para lo cual había que volver a cavar un cauce, ¿no? Prácticamente lo que han hecho es una excavación para darle un cauce al río, y no estamos haciendo una excavación de un canal, sino estamos haciendo una excavación de casi 20 metros de ancho por más de casi 500 metros de largo. Entonces no es una exageración cuando el ministro dice 25 equipos pesados, retroexcavadoras, tractores de oruga, etcétera, que han estado ahí haciendo. Pero la buena noticia es de que ya se hizo el cauce, el río ha vuelto a su cauce natural, no hay riesgo ya de desborde, porque además se ha logrado poner camellones de protección a los costados para que se evite un desborde. Y bueno, ahora la tarea es de limpieza, de rehabilitación en las calles de Tiquipaya, que seguramente empezará ya mañana mismo, y garantizar que el albergue funcione por unos días más, hasta que la alcaldía de Tiquipaya pueda levantar la alerta y las personas puedan volver a sus domicilios, obviamente donde no ha colapsado su domicilio, ¿no? A propósito de ese tema, ministro, se ha evaluado sobre todo las viviendas que han quedado prácticamente sepultadas por el lodo. Esas ya no van a poder volver a ser habitadas. ¿Cuántas viviendas son las afectadas exactamente, si es que tiene ese dato? ¿Y qué va a pasar si es que se toma la decisión que en esos lugares donde el lodo prácticamente ha inundado esas viviendas, otras las ha destruido, se va a reconstruir en otro lado, se está viendo el terreno que se les va a dar? Porque alguien decía que quizás la ubicación de las casas no estaba acorde con la distribución de la llegada del río, que era
casi a las orillas. Sí, en todos los casos es el mismo patrón, ¿no? Son asentamientos humanos, ciudades, comunidades, barrios, que le han ganado terreno al cauce del río, ¿no? En algunos casos lo han desviado el río, y esto tiene sus consecuencias, pues, porque el agua tarde o temprano busca su cauce y termina llevándose por delante las casas. Entonces, esto sucede, pero no te diré que es una característica aquí, o de Cochabamba, o de Potosí, o de Bolivia. Esto ha sucedido casi en todo el planeta, ¿no? Los asentamientos humanos muy pocas veces son planificados, son más espontáneos y que se van legalizando en el tiempo. Las alcaldías terminan legalizando urbanizaciones en lechos de río, en márgenes de río, etcétera, o cerca a taludes verticales de montañas. Entonces, bueno, una de las grandes tareas del ser humano en esta época es tratar de luchar contra esas vulnerabilidades que uno mismo se ha puesto, y tratar de aminorar las amenazas que tiene para tratar de generar menos riesgo. Entonces, supongo que los alcaldes están aprendiendo esa lección con estos eventos, ¿no? Y la lección es planificar de mejor forma los lugares cercanos a esas amenazas, ¿no? Es decir, los cauces de río o taludes de alta pendiente, y eso va a significar reubicar viviendas, reubicar barrios. Es una tarea dificilísima, porque a ningún vecino le gusta que venga un alcalde y le diga, bueno, no, tú desde mañana ya no vas a poder vivir aquí, vas a vivir 2 kilómetros más allá. Pero bueno, es una labor que tiene que encarar el alcalde sí o sí, tarde o temprano, en todos estos municipios y prácticamente en todo el país. Más allá de eso, nosotros hemos identificado 146 viviendas afectadas en Tiquipaya. De las 146 tenemos un registro de que 8 sí han colapsado totalmente, o sea, han desaparecido prácticamente. Las otras 146 todavía están siendo evaluadas. Pero aparte de esas 146, estamos hablando de otras 519 viviendas que han sido afectadas, que las familias van a poder volver ahí, porque tienen lodo, obviamente, en su patio y en sus habitaciones, ¿no? Yo he estado ahí, hay lodo de 50, 80, 100 centímetros de alto, que les va a costar mucho trabajo quitar ese lodo, pero finalmente van a poder retornar, ¿no? Van a poder retornar a esa vivienda. No ha sido dañada estructuralmente, por lo tanto, yo le llamaría a eso un trabajo de limpieza simplemente. En cambio, hay otras 146 viviendas que hay que evaluarlas para ver si es que son aptas para que la familia pueda retornar. Para ese trabajo está todavía Defensa Civil allá, la Gobernación y personeros de la alcaldía haciendo toda esa evaluación. En esos términos, yo creo que hasta la próxima semana ya se va a poder tener una certeza de qué vivienda ya definitivamente va a colapsar o tiene que ser demolida, y cuál puede retornar la familia a vivir. Ministro, ¿cuántas personas están en los albergues en este momento? Hemos visto que incluso se han hecho sumatorias de campañas solidarias, Defensa Civil que está trabajando en el lugar, pero no faltan algunos que de pronto de las ayudas, de las donaciones, le han querido meter la mano. Entiendo que ya se están despidiendo algunos funcionarios de la alcaldía allá, que es un elemento que hay que indudablemente mirarlo con mucho detalle, porque es ayuda a la gente. ¿Cómo está el tema de la solidaridad de la gente? ¿Tiene todo lo que necesita? ¿Qué evaluación hace? Sí, lo están funcionando los albergues, yo diría, de forma ya eficiente, no solamente por la organización que se ha dado ahí entre funcionarios de la alcaldía, la gobernación, Defensa Civil, el respaldo de la policía y las Fuerzas Armadas, sino por el acopio de vituallas y alimentos. La solidaridad del pueblo cochabambino se ha notado de una forma espectacular. Yo me he quedado sorprendido y absolutamente satisfecho por esa solidaridad, porque en minutos comenzaban a llegar camiones, camionetas, o algunas familias que a pie llegaban con su olla de comida para brindarle alimentos
no solamente a los damnificados, sino a los voluntarios que estaban trabajando ahí, o las familias que estaban tratando de salvar sus cosas dentro de sus casas, etcétera. Y yo diría que está garantizada la alimentación e incluso otras cosas, como llegó también ropa, llegó algunos enseres de cocina, etcétera. Por lo tanto, eso está garantizado. Siempre nuestras sociedades son así, pues, ¿no? Siempre existe el ladrón, ¿no? Yo no le llamaría funcionario que ha robado, sino es un simple y vulgar ladrón, ¿no? Que entra y se aprovecha de estas circunstancias para querer robar ahí del propio albergue. Imagínate, cosas que llegan para gente que lo ha perdido todo. Lo bueno es que hay seguridad ahí, se lo está detectando y trabaje donde trabaje, venga de donde venga, ese tipo tiene que ir a la cárcel y así se los está tratando. Más bien agradezco a todas las personas que han hecho esa denuncia, porque gracias a esa denuncia se los ha detectado, y le pedimos a la población que siga con los ojos bien abiertos, porque lamentablemente así es, pues, ¿no? Nunca estás exento de que aparezca un ladrón ahí en tu equipo, en tu trabajo, y a veces, si uno no está con los ojos bien abiertos, suceden estas cosas. Pero yo diría que ese es lo mínimo que no empaña más bien bajo ninguna circunstancia todo ese acto de solidaridad, de hermandad que se ha visto en Cochabamba, que yo lo saco a relucir porque es lo más valioso que hemos visto en todo esto. El tema de la seguridad, ministro, a la zona, sobre todo a las familias que tienen sus viviendas, claro, no quieren salir, pero por un tema de seguridad tienen que hacerlo, el resguardar lo que tienen o lo que les queda todavía en materiales dentro de su casa. ¿Cómo se está haciendo ese trabajo? Bueno, hasta hoy estábamos con la alerta todavía de posible desborde, ¿no? Porque nuestro equipo pesado no había podido controlar el cauce del río. Pero ya reencauzado el río ya no hay riesgo, entonces las familias pueden estar trabajando en sus domicilios, haciendo la limpieza, todo, incluso nuestro personal y el de la alcaldía seguramente va a comenzar a limpiar ya las últimas calles que quedan todavía anegadas. Ya hay más seguridad para trabajar porque el río está encauzado, así que pueden retornar a sus viviendas. Pero eso sí, les pedimos de que hagan una evaluación técnica con un ingeniero, en lo posible con un arquitecto que pueda revisar la estructura de la vivienda, fundamentalmente las que son de más de una planta, porque con el golpe del lodo es posible que se hayan debilitado columnas, muros, etcétera. Entonces, que estén atentas las familias que van a comenzar a retornar a sus domicilios, que estén atentas a rajaduras o algún tipo de desplazamiento que haya tenido algún muro o alguna habitación, para evitar de que eso se caiga en los próximos días. Con esa observación y con esa recomendación ya pueden con más tranquilidad estar retornando a sus viviendas. Ministro, ¿cómo está el reporte en el resto del país, particularmente en La Paz? Hemos sabido que ha habido algunos desbordes también, sobre todo en las zonas bajas. ¿Qué información tiene de otras zonas donde hayan llegado mensajes de alarma o de alerta? Bueno, hay varios lugares, ¿no? Tenemos en todo el país todavía 64 municipios declarados en alerta naranja, y tenemos 20 municipios en estado de emergencia, aparte de los 14 que están en estado de desastre, donde están Tiquipaya y Atupiza. Entonces, en total, imagínense, 34 municipios en todo el país. Y es muy probable que esto continúe porque las lluvias no van a cesar en las próximas 3 o 4 semanas. Y aparte de los golpes de agua, es decir, los desbordes, se suma un nuevo riesgo, que es el del deslizamiento, ¿no? Porque al tener lluvias ya sostenidas durante tantos días, las montañas o los taludes de las montañas se están humedeciendo, se están saturando de agua, lo cual significa que hay un riesgo cada día más alto de que se deslice esa tierra saturada. Por lo tanto, la alerta sigue, no ha pasado lo
los niveles de alerta, ya sean de deslizamiento o de inundación, así que hay que tener sumo cuidado las personas al menos que viven cerca a ríos o debajo de taludes. Lo bueno es de que las alcaldías saben muy bien de esto y han declarado ya sus estados de emergencia o sus alertas, y la población lo que tiene que hacer es comunicarse con su autoridad cercana, ya sea subalcalde, alcalde, gobernador, o con si no tiene ninguna autoridad de ese tipo cerca, con sus autoridades militares del lugar, para pedir instrucciones de evacuación o de acciones que debe tomar en caso de que haya una riada o un deslizamiento cercano. Seguimos, en definitiva, seguimos en alerta. El estado de emergencia es eso, y cuando pasen las lluvias, que calculo que va a ser por lo menos en un mes más, recién vamos a poder decir de que la cosa ha pasado y que hay que levantar las medidas de prevención. Una vez que se puede retornar a algunas viviendas allá en Tiquipaya, ministro, y en otras zonas, por supuesto, viene otra labor que es fundamental, el tema de la salud, porque claro, en medio del lodo también pueden producirse enfermedades. ¿Qué acciones se está tomando con el Ministerio de Salud? ¿Cuál es la instrucción, ministro? Sí, el Ministerio de Salud está llevando brigadas móviles prácticamente a todos los lugares de conflicto, todo el sistema de salud tiene muy bien organizado protocolos, ¿no?, para emergencias y desastres que se activan inmediatamente suscitado el evento. Por lo tanto, están actuando de acuerdo a sus normativas. Es muy difícil predecir si se va a dar un foco de alguna enfermedad en alguno de estos lugares, pero sí lo que podemos decir es de que el Ministerio de Salud está ahí prácticamente en todos lados. Están en el Beni, están en Cochabamba, han estado en Tarija, y seguramente tienen un mecanismo muy ágil en el Ministerio de Salud, que es de atención inmediata a través de estas brigadas de salud. Así que yo diría que la salud está controlada en todos los albergues, en todos los lugares de inundación, pero es difícil saber si en los próximos meses va a haber algún foco de alguna enfermedad. Es muy difícil predecir, pero tenemos a nuestro Ministerio de Salud movilizado. Ministro, el presidente decía cuando lanzaba el decreto de emergencia que este tema no se lo utilice de manera política, ¿no?, porque es un momento de dolor de la gente. Pero bueno, hemos visto que el tema continúa, por lo menos en redes, quizás en menos dimensión, pero continúa. Y estos sectores que sería bueno también que se sumen a la solidaridad, no sé si lo han hecho, ministro, porque es un momento difícil, ¿no?, cuando la gente pierde su familia, o cuando tiene algún pariente, o cuando pierde su casa, en definitiva, hacer uso de este tema. ¿Cómo lo ha visto estos días? ¿Hay sectores que se han sumado? ¿Cuál es su balance? Sí, yo diría que ha bajado el tono de la especulación política, ¿no? Cuando sucedió lo de Tupiza, los primeros días, hace ya más de una semana atrás, hubo ese intento, ¿no?, de querer ya hacer política con la desgracia de nuestras familias bolivianas, y salieron pues una serie de observaciones y críticas y chistes y cosas de muy mal gusto y además totalmente fuera de contexto. Incluso algunas actitudes irresponsables. Hay algún titular que decía 6 muertos, cuando nosotros también hemos registrado un solo muerto en todas estas emergencias, y algún periódico decía 6 muertos. Claro, yo atribuyo eso a una inmadurez que a veces todos tenemos, ¿no?, esa inmadurez de no saber medir en qué momento estamos, ¿no? Pero diría que eso se ha superado y ya noto una mayor madurez de políticos, de medios de comunicación, incluso de la población, que ya ha hecho conciencia de lo que significa estar al lado de tú seco, tú con tu comida, tú con tu familia, tú con tu casita, al lado de una familia que no tiene que comer, no tiene que ponerse para mañana, está mojada, y además no tiene ya casa, y todo lo que tenía en su casa se lo ha llevado al río. Entonces ahí haces conciencia, ¿no?, de que realmente
lo que tal vez te parezca poco lo que tú tienes, pero es 1000 veces más de lo que esa pobre familia ha perdido. Entonces ahí no te queda otra que ser solidario, pues ahí, no, seas la persona que seas, del partido que seas, del periódico que seas, te brota nomás pues la sensibilidad humana que Dios nos ha dado y no te queda otra que ponerte al lado de esa familia. Yo estoy sintiendo eso ahora en la población boliviana, que hay mucha gente que ya está sintiendo eso, y eso es bueno porque primero que nos ayuda a ser preventivos en nuestra vida, segundo de que nos ayuda a ser solidarios con otros que lo han perdido todo, y tercero de que nos hace ser mesurados a la hora de estar criticando al uniformado que ha hecho mal algo a la hora de operar alguna evacuación en alguna familia, o contra el alcalde que tal vez dijo algo mal en alguna entrevista, o contra no sé quién. Son gente que están con mucha tensión ahí en los lugares de emergencia y de desastre, y criticar desde tu silla todo caliente y con comida y bajo un techo a los que están operando ahí en condiciones realmente difíciles, no era la Bolivia que quisiéramos todos. Pero ahora yo creo que ya ha cambiado las cosas, y gran parte de la población ya ha mostrado su sensibilidad, su solidaridad, y seguramente con esa actitud vamos a llegar lejos en las próximas semanas. Dios no quiera, pero si es que se dieran más emergencias o desastres. No ha sido necesario, habían intenciones de ayuda internacional, no ha sido necesario, ministro, en estos días. Sí, por ahora no, se están cubriendo todas las necesidades, pero siempre hay la puerta abierta, ¿no? Siempre hay la puerta abierta de que si mañana, como hizo la CAF, ¿no? La CAF nos dijo, podemos darles tal cantidad de dinero, y bueno, bienvenido, con eso se va a financiar las viviendas que se están ahora construyendo para los damnificados, y es bienvenida cualquier ayuda humanitaria, pero por el momento estamos cubriendo con nuestros recursos del gobierno central, con los recursos de las gobernaciones, que están actuando también de forma muy responsable en esto, y también con los recursos de las alcaldías estamos logrando cubrir la respuesta inmediata, ¿no? La reconstrucción y la rehabilitación es otra cosa que todavía no quiero entrar en ese detalle, porque ya se dice que el presupuesto de la reconstrucción y la rehabilitación llega a ser hasta 5 veces mayor que el de la respuesta inmediata, ¿no? Entonces, ahí todavía no nos metemos, porque todavía seguimos en el durante del evento, no hemos entrado al después del evento, y está la puerta abierta a cualquier ayuda humanitaria extranjera, pero por ahora estamos cubriendo con nuestros recursos. Seguramente después vendrá el análisis también si eso puede afectar al PIB, ¿no? Porque este tipo de situaciones es un tema muy sensible, donde se requiere mucha inversión, ministro, en la reconstrucción. Generalmente estos impactos tienen su correlato en el Producto Interno Bruto, ¿no? Habrá que calcularlo, pero todavía no tenemos un cálculo de las pérdidas económicas. Pero hay que dejar en claro que todavía no es grande esto, ¿no? A comparación de lo que pasó el 2014, por ejemplo, donde el Beni, prácticamente la cantidad de cabezas de ganado que se perdieron en el Beni fue contundente, ¿no? Este año no, se tomó las previsiones, no hay ganado perdido. Sí, absolutamente, desde hace casi 2 meses están evacuando ganado en el Beni, y eso es bueno, porque la cantidad de cabezas perdidas va a ser mínima. Y lo otro bueno es de que el agua no va a subir a los niveles que subió el año 2014, ¿no? Así que, pero calculo que hasta finales de febrero ya vamos a tener un panorama más claro del daño económico de económico y productivo de estas emergencias en la economía boliviana. Bien, ministro, en la parte final, usted tocaba que en la evaluación este ha sido uno de los temas principales, el más importante, en la reunión que todavía sostiene el presidente con los ministros. El ministro salió unos minutos para explicarnos precisamente cómo está el trabajo, sobre todo de esta emergencia nacional a propósito de las lluvias y los afectados. Y el otro tema es el tema del mar, ministro. El día miércoles 14, vamos a recordar a los bolivianos una vez más el tema de la invasión a nuestros puertos. Ahí el presidente ha anunciado que se va a hacer una agenda. ¿Qué elementos se están configurando precisamente para lo que viene después con los alegatos ya en el mes de marzo?
Bueno, en realidad va a ser una agenda corrida desde el 14 de febrero hasta el 28 de marzo. Generalmente hacíamos simplemente dos actos, ¿no? Uno el 14 y otro el 23 de marzo. Las dos fechas, digamos, claves en nuestra historia en relación al asunto marítimo. Pero ahora, desde el 14 empieza una agenda de varias actividades hasta el 28. ¿Por qué hasta el 28 y de forma corrida? Porque en todo ese tiempo, desde el 18 de marzo, van a empezar los alegatos en La Haya y van a ser varios días. Vamos a escuchar la parte chilena, vamos a escuchar a la parte boliviana y viceversa, presentando sus alegatos en términos históricos, en términos económicos, en términos jurídicos, todo lo que fue desde 1879 y tal vez antes, la relación de ambos países que terminaron en esta invasión y en los efectos de la invasión desde 1879 hasta hoy. Entonces va a ser alegatos muy ricos en cuanto a historia, en procesos económicos que se dieron producto de esto y en puntos de vista jurídicos en el ámbito de la justicia internacional. Entonces va a ser muy rico todo eso y va a estar acompañado aquí en Bolivia con una serie de actividades. Yo me tuve que salir del gabinete para venir a la entrevista acá, así que no tengo la agenda completa como la están redondeando, pero una de las actividades más importantes va a ser el banderazo, ¿no? Que ya ha informado el presidente, lograr una bandera de más de 56 kilómetros de largo, donde cada boliviano pueda aportar sus 5 metritos de bandera para ir y juntarla en la carretera La Paz-Oruro. ¿Eso va a ser el 11, ministro, el 11 de marzo? Yo creo que el 10. El 10 ¿no? de marzo. Pero va a anunciar el presidente seguramente más tarde lo que se está quedando ahora en gabinete, pero va a ser esas fechas, ¿no? Obviamente antes el 23 de marzo, incluso antes de que empiecen los alegatos el 18 de marzo, ya debería estar nuestra bandera terminada. Imagínate el impacto a nivel internacional de tener una bandera de ese tamaño, la más grande del mundo, pero además lo que significa esa bandera, es decir, la idea es de que quede en el imaginario del mundo la idea de que hay un país que demanda una salida soberana al Océano Pacífico por un territorio que además era nuestro antes, no estamos pidiendo que nos regalen nada, sino que nos devuelvan esa salida soberana. Por lo tanto, si lo logramos, definitivamente va a ser un hito en la historia de Bolivia de que hayamos llamado la atención de la comunidad internacional con una movilización de este tipo. Y tú sabes, coser una banderita nomás de 2 por 3 metros es complicadito. Imagínate 60 kilómetros por 3 metros de ancho. Es una tarea difícil, así que es una movilización pues de decenas de miles de personas, no es una movilización de 50 personas, así que eso se está organizando en el gabinete para que todo salga bien en todo ese cronograma de actividades para marzo y parte de febrero. La bandera es la bandera del mar. La bandera del mar. La bandera del mar, Así es. la bandera azul, ese color que lo conocemos, y claro, ¿se va a dar un tamaño específico, ministro, para cada persona o cada cual puede sumar la cantidad que quiera? No sé cómo se está organizando, porque me preguntaban, me decían, ¿cómo va a ser? Porque yo quiero sumarme, quiero comprar la tela, quiero coser una tela, una bandera del mar, quiero ir con mis hijos, con mi familia. Entiendo que va a ser en la carretera del doble vía Oruro-La Paz, por la extensión, por lo menos hasta ahí teníamos esa información, no sé si se va a corroborar, pero esos detalles los quiere saber la gente. ¿Eso lo va a anunciar el presidente, ministro? Sí, lo va a anunciar ya en las próximas horas, toda una convocatoria, ¿no? Toda una convocatoria donde digan las dimensiones, el tipo de color, porque no es cualquier azul, es el azul mar que se llama, y además la forma de la bandera, que en la esquina tiene la huipala y tiene la tricolor, y además 9 estrellas, ¿no? Entonces todo eso lo va a anunciar el presidente en las próximas horas para que cualquier boliviano pueda sumarse a esta campaña. Bien, ministro, le agradecemos el haber venido unos instantes acá al programa.
va a ser una intensa actividad y vemos que respuestas de autoridades de Chile inmediatamente están hablando del anuncio del presidente de hacer esta gigantesca bandera para mostrar al pueblo unido, porque creo que ese es el tema, ¿no? Bolivia va a esperar los alegatos de manera unida y ahí se suman todos, absolutamente todos, a nivel país y seguramente va a ser una gran movilización, como usted lo decía, pero bueno, allá también están mirando lo que está sucediendo acá en Bolivia, particularmente por las fechas que nos toca vivir. Sí, la diplomacia chilena siempre ha estado nerviosa desde el día en que hemos presentado nuestra demanda ante la Haya, ¿no? Y ese nerviosismo es porque en Bolivia ha decidido hacer público la injusticia en la que nos tenía la diplomacia chilena, una injusticia de habernos ofrecido salidas, resoluciones al conflicto marítimo, etcétera, que durante décadas y décadas sistemáticamente se obvió y se burló. Por lo tanto, a Bolivia, al haber ido al Tribunal de la Haya con este tema, lo que está haciendo es hacer público una injusticia, donde el responsable de esa injusticia es la diplomacia chilena. Y claro, por eso es que se ponen nerviosos cada vez que hacemos una acción nosotros. Pero lo bueno es de que estamos ante una instancia que puede ayudarnos a ambos países a resolver esto, y es el Tribunal de la Haya, y sea cual fuera el veredicto del Tribunal de la Haya, va a coadyuvar pues a que ambos países podamos, como hermanos que somos, comenzar a darle una salida a esto, ¿no? Es lo que queremos, no queremos enemistarnos eternamente con Chile, ni queremos tener un enemigo en la frontera. Lo que queremos es tener un hermano que nos ayude a resolver un problema que entre ambos se ha dado el año 1879, y si podemos resolverlo para que Bolivia no siga enclaustrada, no siga con esos problemas que cada vez tenemos de que no podemos llevar un camión de mercadería de forma expedita hasta los puertos chilenos, ya es un problema para nuestra economía, y una solución a largo plazo, una solución definitiva que se dé con el pueblo chileno es lo que finalmente buscamos. Así que más allá de los encontronazos que podamos estar teniendo con la diplomacia chilena en estos meses, el objetivo es finalmente que resolvamos esto como dos países hermanos. Ministro de Defensa, Javier Zavaleta, muchas gracias. No, gracias a ti pues, y siempre a tu disposición. Bien, y nosotros saludamos también a quienes nos ven en Arica, sabemos que ven mucho el programa El Pueblo es Noticia, y llega la imagen de Bolivia TV, así que sabemos muchos bolivianos, muchos conciudadanos chilenos que también quieren que este tema se resuelva de una vez entre Bolivia y Chile. Lo dijo en algún momento el presidente, sin ganadores ni perdedores, que ganemos ambos pueblos porque nos necesitamos. Vamos a una pausa, por favor, enseguida a la recta final estaremos con el último reporte a propósito de las personas heridas, de la tragedia que se dio en Oruro el día de ayer cuando explotó una garrafa de gas de una de las personas que estaba ahí cocinando, en fin, trabajando también ese día para ganarse unos pesos. Volvemos enseguida, por favor. Soy tu peregrino que pide